mensaje de hoy es el ayuno y la oración. Tenemos 6 puntos. En el primer punto veremos qué es el ayuno. Y en el segundo punto, ¿por qué ayunar? El tercer punto, ¿cuándo ayunar? El cuarto punto, ¿cómo se debe de ayunar? En el quinto punto, ¿quién debe de ayunar? Y el sexto punto y último, ¿cuánto tiempo o durante cuánto tiempo se debe de ayunar? Espero que nos dé tiempo para poder cubrir todos estos puntos, y si no nos da tiempo de cubrirlos todos hoy, entonces la semana que viene, otro día, pues lo concluiremos. Entonces, vamos a pasar para el primer punto. Hoy vamos a leer bastante, algunos versículos bíblicos. Sobre todo, intenta tomar apuntes. Yo estoy grabando el mensaje, ¿vale? De todos modos, lo pondré también en el grupo. Para todos aquellos que no puedan tomar nota de todo, no os preocupéis, porque el mensaje estará en el grupo. ¿Para qué? Para que lo podáis volver a escuchar. Entonces, la práctica bíblica del ayuno la podemos encontrar también, podéis apuntar, San Mateo capítulo 6, del versículo 16 al 18. Ese es el versículo que leeremos. Mateo capítulo 6, el versículo 16 al 18. Entonces, el ayuno es una práctica que de veras Jesús espera que cada uno de nosotros, como cristianos, como sus discípulos, tengamos presente en nuestra vida. Dios quiere que nosotros practiquemos el ayuno. Amén. San Mateo, ¿alguien lo tiene? Mateo capítulo 6, el versículo 16 al 18. Si alguien lo tiene, puede por favor leer. Mateo capítulo 6, del 16 al 18. Hola, hermano Giovanni y Matt, bienvenidos. Cuando ayunéis, ¿sí? Sí. Voy. Puede, sí. Cuando ayunéis, no os hagáis los decaídos, como los hipócritas, que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienes su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara. Al 18, ¿no? Sí. De modo que no muestre a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve el secreto te recompensará. Amén. Entonces, como vemos, Jesús, la primera cosa que dice en el versículo 16 es lo siguiente: cuando ayunéis. O sea, Él espera que cada uno de nosotros ayune. ¿Vale? Él no dice aquí si ayunáis, no, dice cuando ayunéis. Entonces Él espera que nosotros ayunemos. ¿Y cómo debe de ser la práctica del ayuno? No debemos hacer como los hipócritas. ¿Cómo lo hacían los hipócritas? Ellos daban a entender a todo el mundo que están ayunando. ¿Vale? Muchas veces no se lavaban, no se vestían así mal y tal. Mira, yo estoy en ayuno, para dar a entender como, bueno, estoy ayunando. No, Jesús dijo, no, lávate la cara, peínate, ¿vale? Échate colonia si es necesario, ¿vale? Que nadie lo sepa que estás en ayuno, ¿vale? Cuanto menos des a entender que estás en ayuno, mejor. ¿Por qué? Porque tu Padre que ve en lo secreto, Él
te honrará, Él te recompensará. Pero si haces el ayuno de maneras a que todo el mundo sepa, entonces dice, por causa de esto, ya tienes tu recompensa. O sea, Dios ya no te recompensará. ¿Por qué? Porque tú mismo ya te estás echando las medallas, como se dice, ¿no? Entonces, hagamos el ayuno, pero que sea con una actitud de corazón en el sentido de agradar al Señor. Amén. ¿Qué es el ayuno? Ayunar significa abstenerse de alimentos o dejar algunos quehaceres diarios, ¿vale? Para dedicarme a la oración, a la santificación y a la consagración. De alguna manera, ayunarse es abstenerme de algunos placeres. ¿Para qué? Para santificarme, significa apartarme, ¿vale? Para este propósito, consagrarme, o sea, prepararme, entregarme de lleno a la santificación, a la consagración y sobre todo a la oración. El ayuno es depender de Dios. Amén. Cuando yo estoy en una actitud de ayuno, yo estoy en dependencia total de Dios. De alguna manera también es yo vaciarme de mí mismo para llenarme de Dios. Esta debe de ser la actitud cuando ayuno. Abramos, por favor, Josué capítulo 3, el versículo 5. Josué 3, 5. Yo voy a leer Josué capítulo 3, el versículo 5. Dice así: y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová mañana maravillas entre vosotros. Cuando Dios aparece, cuando Dios nos visita, Él nos quiere encontrar santificados, apartados de todas las cosas y estar preparados para que Él nos visite. Amén. En este día de ayuno, nosotros esperamos que el Señor nos visite. Vamos a leer también San Mateo capítulo 4, el versículo 4. Mateo 4, 4. Hermana Lucrecia, me parece que le he dado este versículo para leer, ¿no? ¿Está cerrado? Sí, ahora ya Mi micrófono está cerrado. Puedes abrirlo, por favor. Ahora está cerrado tu micrófono, hermana Lucrecia. ¿Está abierto? Sí, sí, Guay. ahora sí. Jesús les digo, no las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, Jehová. Amén. Amén. Entonces, era Jesús hablando y Jesús dijo que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros estamos ayunando, estamos dependiendo de Dios. ¿Vale? Muchas veces la gente piensa que cuando está ayunando, ¿vale?, se va a morir. Por el hambre, por la sensación de hambre. Uy, ahora ¿qué va a pasar? ¿Y si me quedo sin comer? No, no. Tú puedes vivir de la palabra. Amén. Deberíamos depender de Dios. Alimentarnos de la palabra. Cuando ayunamos, dejamos la comida física que alimenta nuestro cuerpo y nos alimentamos de la palabra de Dios.
Entonces, ¿por qué debo de ayunar? Yo debo de ayunar en primer lugar porque es la voluntad de Dios que todos ayunemos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay registros de gente que dedicó su tiempo para ayunar. La práctica del ayuno es algo que los gentiles, o sea, los gentiles son aquellas personas que que son creyentes de otras religiones, ¿vale? Los judíos, ellos ayunaban también. El propio Señor Jesucristo ayunó. Los apóstoles y los discípulos de Juan también ayunaron. Entonces veremos algunos registros de ayuno en el Antiguo Testamento. Moisés ayunó durante 40 días y 40 noches. Cuando fue a buscar la ley, cuando se fue a encontrar con Dios. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 9, el versículo 9. Sada, si lo tienes, puedes leer Deuteronomio capítulo 9, el versículo 9. Otra persona puede buscar Esther capítulo 4. No, este lo vamos a dejar, ¿vale? Como es un poco extenso, lo vamos a dejar para el día de ayuno, para que lo leáis, que lo hagáis como meditación. Vamos solo a leer Deuteronomios capítulo 9, el versículo 9. Sada, tu micrófono está cerrado, puedes abrirlo. Vale. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con nosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Amén. Entonces, Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin comer pan y sin beber agua. Hay personas que dicen, bueno, con un día ya, sin beber, él no murió. Amén. Estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. O sea, los médicos no recomiendan hacer el ayuno más prolongado que este tiempo. Amén. Que 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque a los 40 días el cuerpo empieza a alimentarse de sí mismo. O sea, como ya no tiene nada más que sacar, entonces empieza a sacar de la carne, de los músculos, ¿vale? Y es peligroso. En el Nuevo Testamento veremos también San Marcos capítulo 2, el versículo 18 al 20. Herminia, si lo tienes, puedes leer. Marcos 2, versículo 18 al 20. Marcos 2, 18 al 20. Dice así. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Amén. Mientras Jesús estuvo con los discípulos, no había necesidad de que ellos estuvieran en ayunas. ¿Vale? Pero Jesús dijo, cuando Él se fuera, cuando Él ya no estuviera aquí en este mundo, entonces habría necesidad de que ellos ayunaran. Los discípulos de Juan, por ejemplo, ellos ayunaban
como algo tradicional, ¿no? Como una tradición. Y además hicieron lo contrario de lo que Jesús decía, ¿no? Que no dar a entender. Pero como ellos veían que los fariseos ayunaban, ¿vale? Todos los demás ayunaban, entonces nosotros también tenemos que ayunar. Pero Jesús dijo, no, ellos no entienden. Mientras yo estoy aquí, no necesitan ayunar. Pero cuando yo no esté, entonces tendréis necesidad de poder ayunar. Jesús, él mismo, el Señor, él tuvo que ayunar. San Mateo capítulo 4. Tania, si lo tienes, puedes leer. Mateo 4, versículo 1 al 4. Mateo 4, de 1 al 4. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces Jesús mismo, él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para orar y para ayunar. Fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús. Amén. La gente a veces dice, pero ¿por qué Jesús tuvo que estar en el desierto y tal? ¿Por qué tanto sufrimiento? 40 días allí. No, fue el Espíritu Santo. Era la voluntad de Dios que él fuera allí. Amén. No fue el diablo quien llevó a Jesús al desierto. Fue el Espíritu Santo. Muchas veces Dios permitirá que nosotros seamos tentados. ¿Pero para qué? Para ver qué es lo que está en nuestro corazón. Amén. Entonces es la voluntad de Dios que nosotros ayunemos. ¿Cuándo debemos ayunar? Pastor Rickson, no sé cuándo. ¿Cuándo puedo? ¿Cuándo debo de ayunar? Entonces debemos de ayunar cuando necesitamos bendiciones excepcionales. Cuando estamos bajo un ataque o oposición del enemigo. El ayuno ayuda a aumentar nuestra fe. ¿Por qué? Cuando estamos ayunando, lo que hacemos es, de alguna manera, humillar nuestro cuerpo. Subjugar nuestro cuerpo, ¿para qué? Para que el espíritu pueda tomar el control. La mayor parte de las irritaciones que muchas veces tenemos es por causa de la comida. Comemos demasiado, comemos mucho. Y el cuerpo toma control. Y yo prefiero muchas veces cuando llego de trabajar no comer antes de ir a orar. Porque cuando como antes de empezar a orar, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo toma control. Entra como pereza, ¿no? Uno quiere relajarse, quiere tumbarse, quiere ver la tele, quiere ver otras cosas. Al paso que cuando yo voy a orar sin antes comer, tengo muchísima más fuerza. Entonces es humillar el cuerpo. ¿Vale? Vamos a leer Esdras capítulo 8, el versículo 21. Podéis apuntar, yo voy a leer, ¿vale? Esdras capítulo 8, el versículo 21 dice lo siguiente. Era Esdras
él dice, y publiqué ayuno allí junto al río Aba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para vosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Entonces el ayuno es para eso, humillar nuestro cuerpo, abstenerse de ciertos placeres de la comida, ¿para qué? Para solicitar de Dios ayuda por nuestra familia, nuestra casa, por alguna necesidad que tengamos. Muchas veces tenemos algo importante que estamos esperando. ¿Puedes repetir? ¿Cuál era Esdras qué? Esdras capítulo 8, versículo 21. Gracias. Muchas veces cuando estamos tristes también, cuando deseamos mayor santificación, cuando estamos alegres y gratos al Señor, también podemos presentar un ayuno. Amén. Y el punto número 4, ¿cómo se debe de ayunar? Como he dicho antes, nunca para mostrarnos. Nunca para que la gente vea, uy, el fulanito está ayunando, qué bien, míralo. No, es algo que es privado entre usted y Dios. Amén. Si alguien te invita, por ejemplo, o tienes que encontrarte con alguien, ¿no? Alguien está comiendo y tal, ¿no comes? No estoy comiendo. No necesitas anunciar, ¿no? Estoy en ayuno. No hace falta, no estoy comiendo. De momento no voy a comer y ya está. ¿Vale? Entonces debemos de tener bien claro cuál es el objetivo del ayuno. También puedes hacer el ayuno como un acto de compasión, de misericordia y solidaridad. Abre, por favor, Mateo 6, 16 al 18. El hermano Odio, la hermana Nica, si lo tienen, pueden leer, por favor. Mateo capítulo 6, del 16 al 18. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a la gente que ayunan. Os aseguro que ya tienen su recompensa. ¿Continúa? Amén. Es hasta el 18, ¿no? Ajá. Vale. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Amén. Amén. Entonces debe ser esta nuestra actitud, ¿no? No vamos a estar ahí con el seno fruncido, ¿no? Así como tristes, ay, pobrecito de mí. No, pon cara alegre. Amén. Que estés contento. Porque el Señor, Él te va a bendecir por esta actitud. Amén. Por esa disposición de estar en ayuno. Como he dicho, podemos usar el ayuno como un acto de compasión, misericordia y solidaridad. La verdad, este es el tipo de ayuno que le agrada al Señor. Amén. Vamos a leer Isaías 58, 6. Isaías 58, el versículo 6 y el 7. Yo voy a leer, dice así. Era el Señor hablando, ¿no? Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas
de tu hermano. Ese es el tipo de ayuno que a Dios le agrada. Cuando estamos en una actitud de ayuno, debemos de recordar las personas que están en necesidad. Debemos de desear en nuestro corazón no oprimir a los demás, no juzgar, no criticar, no hablar mal de las personas. Si ves a alguien que está pasando por alguna necesidad, necesita ropa, necesita comida o necesita dinero, entonces esto tiene que salir de nuestro corazón. Ir y ayudar. El ayuno debe de ser acompañado de actos de caridad y de misericordia. Si te acuerdas que estás en falta para con alguien, llámale, pide perdón. Dios quiere que nosotros nos humillemos de esta manera. No solo el exterior, mostrar una apariencia. No, el ayuno verdadero es algo que parte de nuestro interior, que parte de dentro de nuestro corazón. Amén. Cuando yo estoy ayunando, entonces estas horas en las cuales yo debería de estar comiendo, por ejemplo, desayunando, yo uso ese tiempo ¿para qué? Para estar en oración, para estar meditando la palabra, para escuchar alabanzas. Amén. Ahora bien, ¿quién debe de ayunar? Toda la iglesia está invitada a ayunar. Voy a pedir que apuntéis algunos versículos, ¿vale? No los vamos a leer por causa del tiempo, tenemos poco tiempo, pero estos versículos luego los podéis meditar, amén. Toda la iglesia debe de ayunar. 1 Samuel capítulo 7, el versículo 6. Podemos ayunar también en grupo. Un cierto grupo, ayunar, ¿no? Juntarse para ayunar. Y esto lo podemos ver en el libro de Esther, capítulo 4, el versículo 16. Cada creyente individualmente también debería ayunar. Amén. No necesita esperar que sea el grupo, ¿no? O cuando haya ayuno en la iglesia, pero individualmente uno también puede. Sí. Esther 4:16. Gracias. Para el ayuno individual, Nehemías capítulo 1, versículo 4 y el 5. Ahora, sexto punto y último. ¿Cuánto tiempo? Perdona, ¿qué ha dicho Jeremías? Nehemías. Ah. Nehemías capítulo 1, el versículo 4 y el 5. Sexto punto y último. ¿Cuánto tiempo se debe de ayunar? Bueno, el ayuno se debe de limitar a las condiciones físicas y espirituales de cada persona. Amén. Debemos de tener en cuenta también la experiencia de cada uno. ¿Vale? Yo, por ejemplo, yo no puedo imponer a alguien que ayune 3 días seguidos, ¿vale? Si la persona nunca ha ayunado o no tiene experiencia, ¿vale? Ni a lo mejor un día entero. Entonces, siempre yo debo de pedir la dirección del Espíritu Santo sobre el tema del tiempo. ¿Cuánto tiempo ayunar? Para los que ayunan por más de 12 horas, ¿vale? Siempre deben de beber agua. Es importante. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita ser hidratado. Amén.
¿Por qué debemos de tener en cuenta las condiciones físicas y espirituales de cada persona? Hay personas que, por ejemplo, tienen alguna enfermedad, ¿vale? Una enfermedad crónica, por ejemplo, o una enfermedad grave, y son personas que toman medicación, ¿vale? Toman pastillas, etc. Entonces, la persona, antes de entrar en un ayuno, ¿vale? Es importante que ella consulte con su médico, ¿vale? Porque, claro, son personas que necesitan tomar medicación y entonces tienen que acompañar con comida, ¿vale? Si es una persona que, por ejemplo, también es nueva en Cristo, ¿vale? Nunca podemos imponer, ¿no?, que la persona haga, ¿vale? Tiene que ser algo de corazón, algo voluntario. Y aunque la persona ya tenga muchos años en el Evangelio, tampoco podemos imponer, ¿vale? Es algo que es personal. Ahora bien, cuando interrumpimos el ayuno hay que tener cierta precaución, ¿vale? Este primer ayuno que haremos, empezaremos a medianoche de hoy, ¿vale? Esta medianoche hasta mañana a la 1 de la tarde, ¿vale? Son 13 horas, ¿vale? Entonces, podemos beber agua, ¿vale? Nos vamos a abstener de comida, no vamos a comer nada, ¿vale? ¿Cómo lo haremos? Hoy, a partir de la... A ver, déjame ver aquí. Empezaremos con oración, ¿vale? Vamos a hacer una oración para poder abrir el ayuno o empezar el ayuno a las 11:45 hoy, ¿vale? Yo voy a crear un enlace, voy a poner en el grupo, ¿vale? Para los que van a participar en el ayuno y quieran, ¿vale? Os podéis conectar, vamos a estar durante 15 minutos, vamos a orar un poco, vamos a entregar el ayuno, ¿vale? Y mañana a las 12:45 conectaremos otra vez, ¿para qué? Para poder encerrar el ayuno, ¿vale? A partir de la 1 ya podéis comer, ¿vale? Pero es recomendable que, por ejemplo, al cerrar el ayuno, que no comamos comida pesada, ¿vale? Por ejemplo, nada de potaje, nada de bistec, ¿vale? Nada de fufú, comidas así que pesan mucho, Tenemos que, o con una sopa, o con, yo qué sé, un yogurt, con unas galletas, algo de tostadas, algo ligerito, ¿vale? Un zumo, y luego ya, pues, podéis poco a poco ir introduciendo comidas más pesadas, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, en ayunos más largos, como por ejemplo de un día entero, 3 días, una semana, es necesario tener muchísimo cuidado, ¿vale? Porque el cuerpo va quitando todo y luego hay que ir reponiendo, pero poco a poco, ¿vale? Y con mucho cuidado. Para acabar, algunos consejos. Hay 3 actividades espirituales que son muy importantes para todos nosotros como creyentes, ¿vale? La primera, y Jesús nombra eso, ¿vale? Son la práctica de la limosna. ¿Qué es eso? Limosna es suplir las necesidades de los más desfavorecidos, ¿vale? Ayudar a alguien con ropa, con comida, con dinero, ¿vale? Tenemos de pensar en los demás. La limosna nada tiene que ver con la ofrenda, ¿vale? Son 2 cosas completamente diferentes. La limosna es para la caridad. La ofrenda es algo que nosotros damos a Dios por gratitud, por Él haber suplido nuestras necesidades, por habernos abastecido, ¿vale? Habernos prosperado económicamente, dando más de lo que nosotros teníamos. Entonces, por agradecimiento, nosotros damos
la ofrenda. Ahora, la limosna es algo que nosotros suplimos para los demás, ¿vale? Alguna necesidad, entonces de ahí nosotros ayudamos a la persona. Otra actividad muy importante es la oración. El creyente tiene que orar. No podemos dejar la oración aparte. Durante muchos años la Iglesia se ha enfocado en estas dos actividades, que son la limosna y la oración, pero han dejado el ayuno a un lado. Entonces, las tres son súper importantes, ¿vale? La limosna, la oración y el ayuno, ¿vale? Para acabar podemos abrir Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 2, el 5 y el 16. Mateo capítulo 6. Era Jesús enseñando y diciéndonos cómo debemos de practicar estas tres actividades, ¿vale? Yo voy a leer Mateo capítulo 6, el versículo 2, dice así: Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú ayudas a alguien, no hagas alardeo, no saques fotos, no mires, sacude así la limosna para que todo el mundo vea, estoy dando, o se lo digas a todo el mundo, he dado al fulanito, he ayudado a aquel o el otro. No hagas eso, eso es hipocresía. Dice que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda. Nadie tiene que saber que has dado, que has ayudado. Amén. Esto es algo entre tú y Dios, ¿vale? En cuanto a la oración, Jesús decía, el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Uy, yo oro mucho. Yo me paro ahí en medio de la plaza, que todo el mundo vea que yo estoy orando. Voy al centro, ahí donde está el ayuntamiento. No hagas eso. Esto es, entra en tu habitación, cierra tu puerta y ora en secreto, para que tu Padre te vea. Amén. Y en cuanto al ayuno, el versículo 16, Mateo capítulo 6, el versículo 16 dice: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan.